Las estrellas ardían. No de la forma habitual en que ardían con luz y calor, sino de una forma que significaba la muerte. El capitán Jake Morrison observaba la pantalla en el puente de su nave mientras otro sistema solar moría. Las criaturas metálicas llamadas devoradores habían devorado 3 planetas del sistema Kepler. Ahora estaban construyendo algo oscuro y horrible donde solían estar esos mundos. Doc Jake llevaba 15 años en el espacio, pero nunca había visto nada parecido. La nave diplomática Fénix era pequeña comparada con las enormes naves alienígenas que la rodeaban. Pero era rápida y silenciosa. Por eso la Tierra lo había enviado allí para reunirse con el Consejo Galáctico. El Consejo gobernaba la mayor parte de la galaxia. Poseían tecnología que los humanos apenas podían comprender. Sus naves podían viajar entre estrellas y días en lugar de años. Sus armas podían partir lunas por la mitad. Sus ciudades flotaban en el espacio como joyas. Durante 200 años, habían menospreciado a los humanos, considerándolos jóvenes y violentos. Decían que los humanos eran demasiado peligrosos para unirse a su pacífica sociedad. Ahora, todo había cambiado. La teniente Amy Rodríguez estaba sentada en la estación de comunicaciones, sus dedos danzaban sobre los controles. Era una de las mejores traductoras de la Armada Solar, capaz de hablar 12 idiomas alienígenas. Pero hoy parecía preocupada. «Capitán», dijo, «recibimos una transmisión de la nave del Consejo. Es la embajadora Ceprine». Jake asintió. Sabía de Cepr 9. El alienígena estaba hecho de cristal viviente que cambiaba de color al hablar. La mayoría de los miembros del Consejo trataban a los humanos como niños, pero Cepr 9 siempre había sido especialmente frío. El embajador había dicho una vez que los humanos eran simios apenas civilizados con armas nucleares. «Pásalo», dijo Jake. La pantalla principal parpadeó y, de repente, vieron a Cepr 9. El cuerpo del alienígena de cristal solía ser de un azul brillante, pero ahora era de un gris apagado. Jake había aprendido que el gris significaba miedo entre la gente de cristal. «Capitán Morrison», dijo el alienígena a través del traductor universal. Su voz sonaba cansada. «Debo hablar con su gobierno inmediatamente. La situación se ha vuelto desesperada». Jake arqueó una ceja. En todos sus años lidiando con extraterrestres, nunca había oído a ninguno admitir estar desesperado. «¿Cuál es la situación, embajador?» El cuerpo cristalino de Cepern osciló entre gris y negro. Los devoradores han consumido 47 sistemas estelares. Nuestras flotas más poderosas han sido destruidas. Nuestras armas más poderosas no hacen nada contra ellos. Aprenden de cada ataque y se fortalecen. Amy se inclinó hacia adelante desde su puesto. «¿Cuántas naves han perdido?» 12.000 naves, respondió Ceperne. Incluyendo 7 de nuestros grandes acorazados. Cada una era del tamaño de su luna y portaba armas capaces de destruir planetas. Los devoradores las desmantelaron en minutos. Jake sintió un escalofrío. La tecnología del Consejo estaba siglos por delante de cualquier cosa construida por los humanos. Si sus mejores naves no podían luchar contra estos devoradores, ¿qué esperanza tenía alguien? El Consejo ha tomado una decisión. Continuación. Necesitamos la ayuda de su especie. ¿Necesitas ayuda de los humanos? Jake no pudo ocultar su sorpresa. Los mismos humanos a los que has estado llamando demasiado violentos para ser miembros del Consejo. El color de los alienígenas de cristal cambió a un morado oscuro, lo que Jake supo que significaba vergüenza. Tu especie tiene fama de excelente militar. Tu historia demuestra una capacidad inusual para ganar batallas contra todo pronóstico. Hemos estudiado tus antiguas guerras, tus tácticas, tu disposición a sacrificarte por la victoria, le susurró Amy a Jake. Han estado estudiando nuestras guerras. Necesitamos ese tipo de pensamiento ahora. Verás, los devoradores no son como ningún enemigo que tengamos. Si se enfrentan a ellos, no negocian. No se retiran. Simplemente consumen todo a su paso y lo usan para enriquecerse. Jake se levantó de su silla de capitán. ¿Qué nos pides exactamente que hagamos? Salvar la galaxia, dijo Cepern simplemente. A cambio, ofrecemos a la humanidad plena membresía en el Consejo Galáctico, acceso a nuestra tecnología, nuestras rutas comerciales, nuestro conocimiento, todo lo que les hemos negado durante 2 siglos. El puente quedó en silencio. Jake miró a su tripulación. Todos eran jóvenes, todos ansiosos por demostrar su valía en las estrellas. Habían crecido escuchando historias sobre la asombrosa tecnología del Consejo y preguntándose cuándo se permitiría a los humanos unirse.
Necesito contactar con la Tierra, dijo Jake. Esta no es una decisión que pueda tomar solo. Por supuesto, respondió Ceperne, pero date prisa, por favor. Los devoradores se dirigen a los sistemas centrales. Si llegan a los mundos del Consejo, miles de millones morirán. La transmisión terminó, dejando a Jake y su tripulación con la pantalla en blanco. Amy fue la primera en hablar. Capitán, ¿de verdad cree que están tan desesperados? Jake asintió lentamente. Nunca había visto a un extraterrestre admitir su debilidad. Si Ceperne pide ayuda, las cosas deben estar muy mal. Se giró hacia su oficial de comunicaciones. Amy, abre un canal cuántico con la Tierra. Prioridad alfa. Necesito hablar con el presidente Carter inmediatamente. Mientras Amy trabajaba para establecer la conexión, Jack pensó en lo que acababa de oír. El Consejo siempre había dicho que los humanos eran demasiado violentos, demasiado impredecibles. Ahora querían que esa violencia e impredecibilidad lo salvara. Canal abierto, informó la capitana Amy. Estás conectado con la Casa Blanca. La pantalla mostraba a la presidenta Helen Carter sentada en el despacho Oval. Era una mujer pequeña, de cabello canoso y mirada penetrante. Había sido general antes de convertirse en presidenta y entendía los asuntos militares mejor que la mayoría de los políticos. Capitán Morrison, dijo, he estado esperando su llamada. Nuestros monitores del espacio profundo han estado rastreando el avance de los devoradores. ¿Cuál es la propuesta del Consejo? Jake explicó rápidamente la conversación con CEP-9. La presidenta escuchó sin interrumpir, su expresión se volvía más seria con cada palabra. Miembros plenos del Consejo, dijo cuando terminó, eso es algo que hemos deseado durante décadas. ¿Pero a qué precio? Quieren que luchemos en una guerra que no pueden ganar, respondió Jake. Contra un enemigo que ya ha destruido a sus mejores fuerzas. El presidente Carter guardó silencio un largo rato. Capitán, necesito que permanezca en la zona y recopile más información. Convocaré una sesión de emergencia con el Estado Mayor Conjunto. Necesitamos saberlo todo sobre estos devoradores antes de tomar cualquier decisión. Sí, señora. Jake dijo, ¿qué debo decirle al Consejo? Dígales que estamos considerando su oferta, pero que quede claro que, si lo hacemos, lo haremos a nuestra manera. La transmisión terminó, dejando a Jake solo con sus pensamientos. Por las ventanas de la nave, pudo ver las flotas alienígenas reuniéndose. Naves de docenas de especies diferentes, todas unidas por el miedo a los devoradores. Algunas de esas naves tenían miles de años, construidas por civilizaciones que dominaban los viajes espaciales. Cuando los humanos aún estaban aprendiendo a hacer fuego, ahora todos buscaban la salvación en las especies más jóvenes de la galaxia. Jake se preguntó si sabían lo que pedían. Los humanos tenían talento para la guerra, pero también para hacer lo inesperado. Si la Tierra decidiera ayudar, la galaxia podría sorprenderse de lo que la humanidad podría hacer. Las estrellas seguían ardiendo, pero tal vez, solo tal vez, los humanos pudieran apagar el fuego. El mensaje del capitán Morrison llegó a la Tierra en menos de una hora. La presidenta Helen Carter estaba sentada en la sala de reuniones de emergencia en las profundidades de la Casa Blanca. Alrededor de la mesa estaban los líderes militares más importantes del sistema solar. El almirante Pete Collins comandaba la Armada Solar. La general Lisa Brooks lideraba a los marines espaciales. El doctor Kevin Walsh era el científico jefe que trabajaba en armas secretas. Los extraterrestres están asustados. El presidente Carter dijo, por primera vez en 200 años, necesitan nuestra ayuda. La pregunta es, ¿se la damos? El almirante Collins se reclinó en su silla. Era un anciano de cabello blanco y cicatrices de la guerra de Marte. Señora presidenta, nos hemos estado preparando para este día desde que dejamos la Tierra. Quizás no para esta situación exacta, pero sí para el día en que tendríamos que demostrar nuestra valía a la galaxia. ¿A qué se refiere?, preguntó el general Brooks. Collins sonrió. Operación Lázaro. La llevamos 30 años construyéndola en secreto. Los extraterrestres creen saberlo todo sobre la tecnología humana, pero desconocen los astilleros de Titán. El doctor Walsh abrió su tableta y mostró imágenes que dejaron a todos boquiabiertos. Naves enormes flotaban en muelles espaciales alrededor de la luna de Saturno. Cada nave era enorme, más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido antes. Pero lo más asombroso eran sus nombres. USS Bismarck, dijo Colin, señalando la primera nave. Stati Uniti Amato,
HM Victory, USS Enterprise, Akim Dreadnought. Hemos construido 47 naves, cada una con el nombre de un buque de guerra legendario de la historia de la humanidad. El presidente Carter observó las imágenes. No son solo copias de naves antiguas, ¿verdad? No, señora, respondió Collins. Cada nave tiene la tecnología más avanzada que jamás hayamos creado. Pero más que eso, cada barco tiene una inteligencia artificial que aprendió de las batallas del barco original. La IA del Bismarck conoce todas las tácticas utilizadas por el acorazado alemán original. La computadora del Victory entiende la guerra naval como el mismísimo almirante Nelson. El General Brooks silbó suavemente. ¿Cómo mantuvieron este secreto? Le dijimos al Congreso que era un proyecto de exploración del espacio profundo, dijo Colin, lo cual no era del todo mentira. Simplemente no mencionamos que estábamos explorando nuevas formas de librar guerras. El Dr. Walsh añadió, cada nave también cuenta con armas que combinan la ingeniería humana con la tecnología. Hemos desarrollado en secreto torpedos cuánticos que pueden atravesar asteroides del tamaño de la Luna, escudos de energía que pueden proteger contra armas destructoras de planetas, sistemas de guerra electrónica que pueden piratear redes informáticas alienígenas. El presidente Carter guardó silencio durante un largo rato. ¿Y las tripulaciones? Las naves de este tamaño necesitan miles de personas. Llevamos 20 años entrenando tripulaciones. Collins dijo, todos los oficiales han estudiado historia militar. Todos los marineros conocen la historia del homónimo de su nave. Se han entrenado utilizando batallas históricas como simulaciones por ordenador, aprendiendo a lucha, como los guerreros de antaño, pero con armas del futuro. El presidente miró alrededor de la mesa. Opiniones. Los extraterrestres nos han tratado como niños durante 2 siglos. El general Brooks dijo, quizás sea hora de mostrarles lo que los niños humanos pueden hacer cuando crezcan. El Dr. Walsh asintió. El intercambio de tecnología por sí solo haría avanzar la ciencia humana décadas. Pero lo más importante, si no los ayudamos, los devoradores podrían ser los siguientes en atacar la Tierra. La almirante Collins se puso de pie. Señora presidenta, he estado esperando este momento toda mi carrera. Permítame mostrarle a la galaxia lo que la raza humana puede hacer. La presidenta Carter tomó su decisión. Almirante, tiene plena autorización para la Operación Lázaro. Despliegue la flota. 3 días después, el almirante Collins se encontraba en el puente de su buque insignia, el USS Constitution. A su alrededor, la legendaria flota cobraba vida. Cada nave era una obra maestra de la ingeniería humana. Pero más que eso, cada nave representaba la lucha. El espíritu de las leyendas que les daban nombre. El capitán Danny Hayes caminó por los pasillos del USS Bismarck. Era enorme, de más de 2 kilómetros de largo, con un blindaje que podía resistir el impacto de pequeños asteroides. Pero lo que más le impresionó fue la inteligencia artificial de la nave, que se hacía llamar Iron Chancellor. Capitán, dijo la IA con una voz que de alguna manera sonaba mecánica y sabia. Todos los sistemas están listos para el combate. La tripulación está a plena capacidad. Todos los sistemas de armas funcionan a la perfección. Hábleme de la tripulación, dijo Hayes. 800 de los mejores marineros de la Armada Solar, respondió Iron Chancellor. Cada uno elegido no solo por sus habilidades, sino por su comprensión de la guerra naval. Conocen la historia de cada gran batalla naval, desde Solomos hasta el Golfo de Ley. Están listos para añadir su propio capítulo a esa historia. Hayes asintió. El Bismarck original había sido uno de los buques de guerra más poderosos jamás construidos, pero se había hundido en la Segunda Guerra Mundial. Este nuevo Bismarck tendría la oportunidad de escribir un final diferente a esa historia. En el USS Yamato, el capitán Bobby Turner mantenía una conversación similar con la IA de su nave, llamada Bushido. El Yamato original había sido el orgullo de la Armada japonesa, con los cañones más grandes jamás instalados en un buque de guerra. Este nuevo Yamato tenía cañones cuánticos que podían destruir estaciones espaciales enteras de un solo disparo. El Yamato original fue construido para luchar contra otras naves, explicó Bushido. Pero fue hundido por aviones antes de que pudiera demostrar su valía en batalla. No cometeremos el mismo error. Tenemos sistemas de defensa puntual que pueden detener cualquier misil o caza. Tendremos nuestra oportunidad de luchar. La capitana Susan Miller comandaba el HMS Victory, el barco que llevó al almirante Nelson a la victoria en Trafalgar. El nuevo Victory era más pequeño que los acorazados, pero más rápido y más inteligente.
Sus sistemas de guerra electrónica podían piratear las computadoras enemigas y hacer que sus armas se dispararan entre sí. El Victory original se ganó gracias a tácticas superiores. La IA del barco, llamada Britannia, le dijo a Miller: haremos lo mismo. Velocidad, sigilo e inteligencia son nuestras armas. En toda la flota se desarrollaban escenas similares. El USS Enterprise, comandado por el capitán Tony Parker, preparaba sus escuadrones de cazas. El HMS Dreadnought, bajo el mando del capitán Bill Grant, probaba su nuevo Y revolucionario blindaje. Cada nave era diferente, pero todas compartían el mismo propósito. El almirante Collins convocó a una reunión de todos sus capitanes. La sala de conferencias holográfica mostró a 47 oficiales, cada uno el mejor en su campo. Damas y caballeros, comenzó Collins, estamos a punto de enfrentarnos a algo que ha derrotado a todas las grandes potencias de la galaxia. Los devoradores han destruido flotas siglos más avanzadas que cualquier cosa que hayamos construido. Pero nunca se han enfrentado a nada como nosotros, intervino el capitán Hayes. ¿Qué nos diferencia, almirante? Nunca han luchado contra humanos, respondió Collins. Nunca se han enfrentado a guerreros que aprenden de cada batalla en la historia de la humanidad. Nunca se han enfrentado a personas que se niegan a rendirse, sin importar lo mal que se pongan las cosas. El almirante miró a cada uno de sus capitanes. Nuestros antepasados lucharon con barcos de madera y hombres de hierro. Lucharemos con naves de hierro y corazones de leyenda. La galaxia está a punto de aprender lo que los humanos pueden hacer cuando realmente lo intentan. El capitán Miller sonrió. ¿Cuándo nos vamos? Mañana, dijo Collins. Vamos al sistema Kepler, donde un consejo hizo su última resistencia. Vamos a mostrarles a los devoradores cómo es la guerra humana. La reunión terminó, pero el capitán se quedó para hablar entre ellos. Sabían que esta podría ser su última oportunidad de hablar antes de la batalla. Hablaron de sus naves, sus tripulaciones y sus posibilidades de supervivencia. Podríamos morir todos ahí fuera, dijo el capitán Turner en voz baja. Tal vez, respondió el capitán Hayes. Pero moriremos como leyendas. Y tal vez eso sea suficiente. A la mañana siguiente, la flota legendaria abandonó el sistema de almas. 47 naves que llevaban las esperanzas de la humanidad y el espíritu de lucha de cada gran guerrero de la historia humana. Iban a enfrentarse a un enemigo que nunca habían sido derrotados. Pero no tenían miedo. Eran leyendas, y las leyendas nunca mueren sin luchar. La flota humana emergió del hiperespacio en el límite del sistema Kepler. Lo que vieron hizo que incluso los marineros más valientes sintieran frío por dentro. 3 planetas habían desaparecido, completamente devorados por los devoradores. En su lugar había extrañas estructuras negras que parecían pirámides de metal y sombras. Las estructuras latían con energía oscura, como el latido de una máquina terrible. El capitán Danny Hayes estaba de pie en el puente del USS Bismarck, observando la exhibición táctica. La flota de los devoradores era enorme. Miles de naves pirámides negras se movían en perfecta formación. Cada una del tamaño de una ciudad. Se movían juntas como un banco de peces, girando y sumergiéndose mientras una solamente las controlaba a todas. Canciller de hierro, Hayes le dijo a la IA de su nave: ¿qué opina de su formación? La inteligencia artificial estudió la flota enemiga durante varios segundos. Se mueven en patrones geométricos perfectos, capitán. Ninguna flota humana se ha movido así jamás. Sugiere que todos comparten una mente, una inteligencia controladora. Pero esto nos da una ventaja. ¿Cómo? Piensan como uno solo, pero los humanos piensan como individuos. No pueden predecir lo que haremos porque nosotros mismos no siempre sabemos qué haremos. La imprevisibilidad es nuestra mayor arma. La voz del almirante Collins llegó por el sistema de comunicación. Todas las naves, aquí el almirante Collins. Estamos a punto de enfrentarnos a un enemigo que nunca ha sido derrotado. Pero hoy se enfrentan a algo nunca antes visto. Se enfrentan a humanos que se niegan a perder. Hayes miró alrededor de su puente. Su tripulación era joven, pero estaban listos. Habían entrenado para este momento toda su vida. Todas las estaciones, reporten preparación. Armas listas, gritó el capitán, teniente. Jerry Adams desde la estación de armas. Escudos a máxima potencia, informó la comandante Rita Stone, su segunda al mando. Sistemas de comunicación en línea, añadió la teniente Beth Cooper desde la estación de comunicaciones. Hayes asintió. Canciller de hierro,
¿Está listo para hacer historia? Yo lo he estado durante 30 años, capitán. El Bismarck original se hundió antes de poder demostrar su valía. Hoy tenemos nuestra oportunidad. El almirante Collins dio la orden que lo cambiaría todo. Todas las naves ejecutan la Operación Trafalgar. Muéstrenles cómo luchan los humanos. La flota humana se dividió en 3 grupos. Igual que el almirante Nelson en la batalla de Trafalgar hace más de 300 años. Pero en lugar de naves de madera con cañones, usaban naves espaciales con armas capaces de destruir lunas. El primer grupo, liderado por el USS Yamato, cargó directamente contra la flota devoradora. El capitán Bobby Turner permanecía en su puente, observando al enemigo. Las naves se hacían más grandes en la pantalla. Los cañones cuánticos del Yamato eran los más grandes jamás construidos por la humanidad. Cada disparo tenía el poder de una pequeña estrella. «Disparen todos los cañones», ordenó Turner. El espacio alrededor del Yamato se iluminó como un nuevo sol cuando los cañones cuánticos dispararon. Los rayos de energía impactaron en las naves devoradoras que encabezaban la formación, y por primera vez en la guerra, las pirámides negras se tambalearon. 2 de ellas explotaron en brillantes destellos. «Imposible», dijo una voz por la radio. Provenía de una de las naves de observación del Consejo Alienígena. «Nadie ha destruido jamás una nave devoradora». «Nunca has visto luchar a los humanos», respondió Turner, ordenando a sus armas que volvieran a disparar. Mientras el grupo Yamato atacaba desde el frente, el segundo grupo se movía para flanquear al enemigo. La capitana Susan Miller lideró al HMS Victory y a otras 5 naves alrededor de la formación devoradora. Usaron los restos de los planetas destruidos como cobertura, moviéndose como fantasmas entre los escombros. «Britannia», le dijo Miller a la IA de su nave. «Comience el protocolo de guerra electrónica». «Con gusto», respondió la IA. Los sistemas electrónicos del Victory comenzaron a transmitir en las mismas frecuencias que los devoradores usaban para comunicarse. Pero en lugar de sus señales habituales, la nave humana envió algo completamente diferente. Transmitieron los sonidos de la guerra humana a lo largo de la historia. Vikingos o azar, gritos de guerra apaches, el sonido de las gaitas tocando Escocia la Valiente, los himnos de batalla de una docena de ejércitos diferentes. El efecto fue inmediato. Las formaciones perfectas de la flota devoradora comenzaron a desintegrarse. La mente compartida que las controlaba no podía comprender los caóticos sonidos emocionales que los humanos emitían al luchar. Los patrones geométricos vacilaron mientras la mente colmena luchaba por procesar la información. «Su formación se está desintegrando», informó el teniente Mike Johnson desde la estación táctica del Victory. «Ahora están confundidos». «Atacamos», ordenó Miller. «Todas las naves atacan». El tercer grupo, liderado por el USS Enterprise al mando del capitán Tony Parker, había estado esperando este momento. Mientras la formación devoradora se desintegraba, atravesaron la línea enemiga como una lanza atravesando una armadura. Los escuadrones de cazas de la Enterprise salieron en masa de las bahías de lanzamiento de la nave, atacando las confusas naves de Bohr con torpedos cuánticos y rayos de partículas. Aquí líder rojo, lo llamaron. Comandante Lisa Washington, al mando del escuadrón de cazas. «Vamos. Todos los cazas, recuerden su entrenamiento. Ataquen con fuerza y rapidez». La batalla espacial fue diferente a todo lo que la galaxia había visto. Los devoradores siempre habían ganado gracias a su superioridad numérica y a una coordinación perfecta. Pero los humanos lucharon con algo que las máquinas no podían comprender: coraje individual y la disposición a asumir riesgos. El capitán Hayes observaba desde el Bismarck cómo los cañones de su nave disparaban una y otra vez. Cada disparo estaba cuidadosamente apuntado. Cada objetivo elegido para su máximo efecto. El canciller de hierro estaba usando tácticas aprendidas de todas las grandes batallas navales de la historia de la humanidad, pero adaptadas al combate espacial. «Apunten a su nave de mando», ordenó Hayes. «La gran pirámide del centro». «Disparando», informó el teniente Adams. Los cañones principales del Bismarck dispararon a la vez, enviando 4 torpedos cuánticos hacia la nave devoradora más grande. Los torpedos impactaron la pirámide y explotaron en un estallido de luz visible desde 3 sistemas estelares de distancia. Cuando la luz se desvaneció, la nave de mando desapareció, y con ella, la coordinación de toda la flota devoradora. «Todas las naves, presionen el ataque», ordenó el almirante Collins. «Están confundidas y dispersas. Esta es nuestra oportunidad». La flota humana se movió a través de la formación enemiga como tiburones a través de un banco de peces.
Cada nave luchó con el espíritu de su homónimo. Los cañones del USS Yamato no dejaron de disparar. El HMC Victory se abrió paso entre la flota enemiga, su guerra electrónica mantenía a los devoradores confundidos. Los cazas del USS Enterprises atacaron como un rayo, atacando y huyendo antes de que el enemigo pudiera responder. Pero los devoradores no estaban acabados. A medida que disminuían sus números, comenzaron a adaptarse. Las naves restantes comenzaron a moverse en grupos más pequeños, intentando evitar las tácticas humanas. Algunas se separaron de la batalla principal e intentaron escapar. «Están aprendiendo», informó el capitán Miller. «Algunas intentan huir». «Déjenlos ir», respondió el almirante Collins. «Que lleven la noticia a sus amos. Que le digan al resto de la galaxia lo que ocurre cuando se lucha contra humanos». La batalla duró 6 horas. Al terminar, la flota humana había destruido más de la mitad de la fuerza de los devoradores. Las pirámides negras que habían parecido tan aterradoras ahora flotaban como escombros en el espacio. Las extrañas estructuras que habían reemplazado a los planetas destruidos estaban oscuras y silenciosas. «Daños, informe», gritó Hayes. «Daños en el casco en las cubiertas 7 y 12», informó el comandante Stone. «Pero nada que no podamos reparar». «Hay pocas bajas», asintió Hayes. «Tuvieron suerte». Los devoradores no esperaban enfrentarse a un enemigo que luchara como los humanos. Pero sabía que eso cambiaría. El enemigo aprendería de esta batalla y sería mejor. Preparados para la próxima vez. El almirante Collins convocó una reunión de flota. «Bien hecho a todos. Hemos demostrado a la galaxia que los devoradores pueden ser derrotados. Pero esto es solo el principio. Se adaptarán a nuestras tácticas, así que debemos estar preparados para adaptarnos también». El capitán Turer intervino. «¿Cuál es nuestro siguiente movimiento, almirante?» «Vamos a perseguirlos», respondió Collins. «Los atacaremos donde quiera que vayan. Vamos a demostrarles que los humanos no solo luchan para ganar batallas. Luchamos para ganar guerras». La flota humana se reagrupó y comenzó a perseguir a los devoradores que huían. Tras ellos, el sistema Kepler quedó libre por primera vez en meses. La noticia de la victoria humana se extendería por la galaxia como un reguero de pólvora. Por primera vez desde que comenzó la guerra, había esperanza de que las leyendas estuvieran despertando, y estaban hambrientos de más victorias. La noticia de la victoria humana se extendió por la galaxia más rápido que la luz misma. En mundos alienígenas que habían perdido la esperanza, la gente miraba las estrellas con renovado coraje. Los devoradores podían ser derrotados. Los humanos lo habían demostrado. Pero el almirante Pete Collins sabía que una batalla no ganaba una guerra. Se encontraba en el centro de mando de su nave insignia, el USS Constitution, revisando informes de toda la galaxia. Los devoradores se estaban retirando, pero también estaban aprendiendo. Su próximo ataque sería diferente. El almirante, capitán Danny Hayes, dijo al entrar en el centro de mando. Su uniforme estaba roto y tenía una venda en la frente de la última batalla. «El Bismarck está listo para reparaciones, pero sufrimos más daños de los que pensé. Los devoradores se adaptaron más rápido de lo esperado». Collins asintió con tristeza. «¿Qué tan grave es?» «Perdimos el USS Monitor por completo». Hayes informó al capitán Frank Davis. «Y su tripulación luchó hasta el final, pero la nave fue superada. El rencor bélico del HM sufrió graves daños y necesita reparaciones importantes. Los devoradores aprendieron de nuestro primer ataque. Empezaron a usar nuevas tácticas. Entonces aprendemos más rápido que ellos». Collins respondió: «Capitán Miller, ¿cuál es el estado de su guerra electrónica?» La capitana Susan Miller parecía cansada, pero decidida. «Hemos estado experimentando con diferentes tipos de música y sonidos humanos. Los devoradores parecen particularmente perturbados por la música de mala velocidad. Su formación se descompone en un 30% cuando tocamos Scotland de Brav. Guerra vikinga». Los NTS también funcionan bien. Y por alguna razón, odian el llanto de un bebé. El capitán Tony Parker rió a pesar de la gravedad de la situación. «Bebés humanos como armas de guerra. Nuestros antepasados pensarían que nos hemos vuelto locos». «Tal vez sí», dijo Collins. «Pero si la locura nos ayuda a ganar, entonces seremos los luchadores más locos de la galaxia». Una nueva voz interrumpió su conversación. Era la capitana Jenny Walsh, de la nave de inteligencia USS Yorktown. «Almirante, hemos descubierto algo importante».
Los devoradores han construido una enorme instalación en el sistema Vega. Es del tamaño de una luna pequeña y produce nuevas naves devoradoras cada hora. Collins sintió que se le helaba la sangre. ¿Cuántas naves? Estimamos que son 100 naves nuevas al día, respondió Walsh. Si no detenemos esa instalación, reemplazarán todo lo que destruimos y más. La sala quedó en silencio. Todos comprendieron lo que esto significaba. No importaba cuántas batallas ganaran, los devoradores. Podían simplemente construir más naves. Tenían que destruir la fábrica. El Consejo Galáctico dice que es imposible. Walsh continuó. Han intentado atacarla 3 veces. En cada ocasión perdieron flotas enteras. La instalación tiene escudos de defensa que pueden detener las armas destructoras de planetas. Entonces no atacamos los escudos, dijo Collins en voz baja. Los revisaremos. Sir Hayes preguntó. Collins se dirigió al mapa estelar y señaló el sistema Vega. Vamos a hacer algo que nunca se ha intentado antes. Vamos a embestir esa instalación. La sala estalló en voces conmocionadas. El capitán Miller habló primero. Almirante en suicidio. Ninguna nave podría sobrevivir a un impacto tan grande. El USS Bismarck sí, dijo Hayes en voz baja. Todos se giraron para mirarlo. Mi nave sufrió el mayor daño en la última batalla. El casco está agrietado y los motores apenas funcionan, pero todavía tiene sus armas y aún puede volar. Collins negó con la cabeza. Danny, no puedo pedirte eso. No me lo estás pidiendo, almirante. Me ofrezco como voluntario. Hayes se irguió. El Bismarck original se hundió luchando contra todo pronóstico. Parece apropiado que este Bismarck haga lo mismo. Las posibilidades de supervivencia son casi nulas, protestó Miller. Las posibilidades de victoria son lo que importa, respondió. Además, si no detenemos esa fábrica, todos moriremos de todos modos. Al menos así moriremos como héroes. Collins estudió el rostro de su amigo. Habían servido juntos durante 20 años. Sabía que Hayes había tomado una decisión y nada la cambiaría. De acuerdo, dijo Collins finalmente. Pero no irás solo. Toda la flota irá contigo. Te daremos cobertura y nos aseguraremos de que alcances el objetivo. 3 días después, una flota humana llegó al sistema Vega. Las instalaciones del devorador eran incluso más grandes de lo que sugerían los informes. Parecía un telar de metal negro con miles de bahías de construcción. En su interior se construían naves, como coches en una cadena de montaje. Los devoradores estaban listos para ellos. Más de 2000 naves enemigas rodeaban las instalaciones, más de las que los humanos jamás se habían enfrentado. Pero Collins tenía un plan. Todas las naves, ejecuten la operación Kamikaze, ordenó. Recuerden, nuestro trabajo es llevar el Bismarck al objetivo. Todo lo demás es secundario. El USS Yamato lideró la carga. El capitán Bobby Turner llevó los motores de su nave al límite. Los cañones cuánticos del enorme acorazado disparaban sin parar, cada disparo abriendo un camino a través de la flota enemiga. Los cañones no se detuvieron, ni siquiera cuando Turner tuvo que agacharse ante el fuego enemigo que explotaba alrededor de su puente. Yamato a Bismarck, gritó Turner por radio. Camino libre durante 30 segundos. Adelante. El HMC Victory se abrió paso entre la formación enemiga como un barco fantasma. La guerra electrónica de la capitana Miller se desbordaba, inundando los canales de comunicación del devorador con toda la música humana que pudo encontrar. Las naves enemigas se apuntaban entre sí mientras sus sistemas de puntería se confundían. Esta es la victoria, informó Nilla, transmitiendo la obertura de 1812 a todo volumen. Los devoradores odian la música clásica casi tanto como las gaitas. El USS Enterprise lanzó oleada tras oleada de cazas. El capitán Parker, de pie en su puente, dirigía las pequeñas naves como un director de orquesta. El escuadrón rojo atacó el flanco izquierdo. El escuadrón azul, cubra el Bismarck. El escuadrón dorado, haga ruido. En medio de todo este caos, el USS Bismarck avanzaba lentamente hacia las instalaciones. La nave estaba gravemente dañada y solo podía moverse a la mitad de su velocidad, pero Hayes y su tripulación estaban decididos a alcanzar su objetivo. Se informó de una brecha en el casco de la cubierta 5. Comandante Rita Stone. Los mamparos de emergencia están aguantando. Manténgannos en movimiento, ordenó Hayes. Canciller de hierro, ¿cuánto falta?
2000 kilómetros hasta el objetivo, respondió la IA. Capitán, quiero que sepa que ha sido un honor servir con usted. El honor fue mío. Hayes dijo, todos, este es el capitán. Hoy nos unimos a ustedes. Leyendas. Hoy mostramos a la galaxia lo que significa ser humano. Los cañones del Bismarck continuaron disparando mientras la nave se acercaba a la instalación. Cada disparo estaba dirigido a causar el máximo daño al impactar. La tripulación trabajó en sus puestos con serena determinación, sabiendo que estaban a punto de morir, pero aún así hacían su trabajo. 1000 kilómetros, informó el canciller de hierro. Enemigo. El fuego caía sobre el Bismarck desde todos los lados. El blindaje de la nave se agrietaba y secciones enteras ardían, pero la nave seguía avanzando. 500 kilómetros. Hayes activó el intercomunicador de la nave por última vez. Por la Tierra, por la humanidad, por todos los que alguna vez se atrevieron a soñar con las estrellas. El USS Bismarck impactó la instalación de Bohr a toda velocidad. La explosión fue tan brillante que pudo verse desde 3 sistemas estelares de distancia. Cuando la luz se desvaneció, tanto la nave como la instalación desaparecieron. El capitán Hayes y su tripulación se habían convertido en leyendas. Las naves de Bohr restantes se dispersaron confusas. Sin que la instalación produjera nuevas naves, no podrían compensar sus pérdidas. Por primera vez desde que comenzó la guerra, el enemigo se retiraba de verdad. El almirante Doc Collins observó la explosión desde el puente del Constitution. Saludó al apagarse la luz. Bien hecho, Danny. Bien hecho. La marea de la guerra finalmente había cambiado. Los devoradores ya no eran imparables. Habían aprendido a temer a los humanos y a su disposición a sacrificarlo todo por la victoria. La galaxia comenzaba a comprender que las leyendas nunca mueren del todo. Simplemente encuentran nuevas formas de renacer. La destrucción de las instalaciones de Vega lo cambió todo. Sin la construcción de nuevas naves a diario, los devoradores ya no podían compensar sus pérdidas. Por primera vez en más de un siglo, estaban perdiendo la guerra. El almirante P.T. Collins se encontraba en el puente del USS Constitution, leyendo informes de toda la galaxia. Las naves humanas ganaban batallas por todas partes. Los alienígenas que una vez menospreciaron a la humanidad ahora, rogaban por la ayuda humana para defender sus mundos. La almirante capitana Susan Miller informó desde el HMS Victory. Hemos recibido un mensaje de la República Centuri. Nos ofrecen todo su sistema estelar a cambio de protección contra los devoradores. Y la gente de cristal de Zephyr Prime nos ofrece derechos mineros para todo su planeta, añadió el capitán Tony Parker desde el USS Enterprise. Dicen que los humanos son los guerreros más grandes que jamás han visto. Collins sonrió con tristeza. Hace 6 meses, nos llamaban bárbaros violentos. Ahora somos sus salvadores. Es curioso cómo la guerra cambia la opinión de la gente. La flota humana había crecido desde la batalla. En Vega, la Tierra había enviado más naves, incluyendo nuevas naves construidas con tecnología capturada de naves devoradoras destruidas. El USS Arizona, el USS Texas y el HMS Odd se habían unido a la flota. Cada nueva nave llevaba el nombre de un buque de guerra legendario y el espíritu de lucha de su homónimo. Pero el cambio más importante estaba en las propias tripulaciones. Los marineros que habían sobrevivido. Las primeras batallas ya no eran los jóvenes e inseguros que habían abandonado la Tierra. Se habían convertido en veteranos, curtidos en el combate y confiados en sus habilidades. Sabían que podían derrotar a cualquier enemigo que la galaxia les lanzara. El capitán Bobby Turner había sido ascendido a almirante después de que el almirante Collins ascendiera a almirante de flota. Turner ahora comandaba el grupo de batalla centrado en el USS Yamato. Su nave había sido reconstruida y mejorada con nuevas armas que combinaban ingeniería humana con tecnología devoradora. Los nuevos cañones cuánticos del Yamato pueden destruir múltiples naves enemigas con cada disparo. Turner informó a Collins. También hemos añadido sistemas de absorción de energía copiados de los devoradores. Literalmente podemos absorber el fuego de sus armas y usarlo para alimentar las nuestras. ¿Qué hay de la victoria?, preguntó Collins. La voz del capitán Miller se escuchó por el sistema de comunicación. Nos hemos convertido en una nave fantasma, almirante. Nuestros nuevos sistemas de sigilo nos permiten aparecer y desaparecer en cualquier punto de la formación enemiga. Los devoradores nos llaman el fantasma del vacío. Ahora nos temen. Collins asintió con satisfacción. Una flota humana había evolucionado de ser desesperadamente vulnerable a la fuerza más temida de la galaxia.
Pero aún quedaba una batalla por librar. Los exploradores del espacio profundo habían encontrado el planeta natal de los devoradores. Era un enorme planeta artificial cubierto de negro. Metal rodeado por la flota enemiga más grande jamás reunida. Los informes de inteligencia indicaban que más de 10.000 naves devoradoras protegían su hogar. Sería la batalla final de la guerra. ¿Cuántas naves tenemos?, preguntó Collins a su personal. 7 naves, respondió la capitana Jenny Walsh, ahora su jefa de inteligencia. Toda la flota humana, más naves aliadas de 12 especies diferentes. Es la flota más grande de la historia galáctica, y vamos a necesitarlas todas. Colin dijo, los devoradores nos lanzarán todo lo que tienen. Esta es su última defensa. El viaje al planeta natal de los devoradores duró 2 semanas. Durante ese tiempo, Colin se reunió con todos los capitanes de sus naves para planificar el asalto final. Se reunieron en la sala de conferencias holográfica a bordo del Constitution. Todos veteranos, cada uno una leyenda por derecho propio. Esto es todo, les dijo Collins. Todo por lo que luchamos se reduce a esta batalla. Si ganamos, la guerra termina. Si perdemos, la galaxia muere. El capitán Turner se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es el plan, almirante de flota? Haremos lo que mejor saben hacer los humanos, respondió Collins. Haremos algo imposible. El plan era simple y descabellado a la vez. La flota humana se dividiría en 5 grupos, cada uno atacando desde una dirección diferente. Pero en lugar de intentar abrirse paso a través de la flota enemiga, usarían su velocidad y sigilo para llegar al planeta. Una vez allí, atacarían directamente la superficie planetaria. Los devoradores esperan que luchemos contra sus naves, explicó Collins. No esperan que ignoremos su flota y ataquemos su mundo. Nunca se ha intentado antes porque se considera imposible. Parece un plan humano, dijo el capitán Miller con una sonrisa. La batalla comenzó al amanecer, hora estándar galáctica. La flota humana salió del hiperespacio en 5 lugares diferentes alrededor del mundo natal de los devoradores. Inmediatamente, la flota enemiga se movió para interceptarlos, tal como Collins había planeado. El USS Yamato lideró al primer grupo en un asalto directo que parecía un combate de flota tradicional. Las naves del almirante Turner lucharon con increíble valentía, atrayendo hacia ellas a miles de naves enemigas. Los cañones del Yamato no cesaron de disparar. Cada disparo destruía múltiples naves de Bohr, mientras el enemigo se centraba en el grupo de Turner, el capitán Miller, el HMS Victory y otras 30 naves en una aproximación sigilosa al polo norte del planeta. Sus sistemas de guerra electrónica transmitían música humana a todo volumen, confundiendo los sensores enemigos y permitiendo que sus naves atravesaran sus defensas. El USS Enterprise lanzó sus cazas en un enjambre masivo que parecía un ataque total, pero en realidad era una distracción. Los pilotos del capitán Parker volaron con increíble destreza, alejando a los cazas enemigos de los verdaderos grupos de asalto, pero el ataque principal vino de una dirección inesperada. El propio almirante Collins lideró al USS Constitution y a las naves restantes en un ataque antiaéreo directo hacia el ecuador del planeta. Usaron la gravedad del propio mundo para acelerar a velocidades increíbles, convirtiéndose en misiles vivientes dirigidos al corazón de la civilización devoradora. Todas las naves, disparen todo, ordenó Collins mientras se acercaban a la superficie. La potencia de fuego combinada de 40 naves de guerra humanas impactó al mundo devorador al mismo tiempo. Torpedos cuánticos, rayos de partículas y bombas de fusión explotaron en la superficie del planeta. El mundo artificial que había existido durante millones de años comenzó a agrietarse y a desintegrarse. El núcleo del planeta se está desestabilizando, informó el oficial científico de la Constitución. Todo va a explotar. Todas las naves, retírense a la distancia mínima de seguridad, ordenó Collins. Pero sabía que muchas de sus naves estaban demasiado cerca para escapar. El USS Texas, comandado por el capitán Mike Rodríguez, quedó atrapado en la gravedad del planeta. Bueno, mientras se derrumbaba. Aquí el Texas, gritó Rodríguez por la radio. No podemos liberarnos. Díganle a la Tierra que cumplimos con nuestro deber. El USS Ood, al mando de la capitana Beth Washington, se quedó para rescatar a los supervivientes de las naves dañadas. Alguien tiene que asegurarse de que todos regresen a casa. Simplemente dijo. Cuando el mundo natal de los devoradores explotó, la explosión destruyó todo en un radio de 1.000.000 de kilómetros. Se perdieron 30 naves humanas junto con los últimos restos de la flota devoradora. Pero la guerra finalmente terminó.
La noticia llegó a la Tierra 3 días después. La presidenta Helen Carter, ahora en su tercer mandato, se dirigió no solo a la humanidad, sino a toda la galaxia. Este discurso se transmitió a todos los mundos civilizados del espacio conocido. Luchamos no solo por la humanidad, sino por toda la vida en la galaxia, dijo. Luchamos con los espíritus de nuestros antepasados y el coraje de nuestras convicciones. Luchamos como leyendas y ganamos como leyendas. La celebración de la victoria duró semanas. En la Tierra, la gente bailaba en las calles. En mundos alienígenas, seres que jamás habían oído hablar de los humanos erigieron monumentos a su coraje. La galaxia había sido salvada por la especie que todos habían descartado como demasiado violenta e impredecible. En los años siguientes, la humanidad asumió el liderazgo del Consejo Galáctico. Las naves supervivientes de la legendaria flota se convirtieron en la base de la nueva Fuerza de Defensa Galáctica. Las tácticas y el coraje humanos se convirtieron en el estándar para todas las fuerzas militares en el espacio conocido. El almirante Turner, ahora comandante supremo de la Defensa Galáctica, solía subir al puente del USS Yamato y contemplar las estrellas. Cada una representaba un mundo que aún existía porque un grupo de humanos había decidido luchar cuando todos los demás se habían rendido. La historia de la Tierra se había convertido en leyenda. El USS Constitution era conocido en toda la galaxia como la nave que puso fin a la Guerra del Devorador. El HMS Victory se había convertido en un símbolo de esperanza para los pueblos oprimidos de todo el mundo. El USS Yamato era temido por los piratas y respetado por sus aliados en los 1000 sistemas estelares de AKA. Pero quizás la mayor leyenda fue el USS Bismarck, el barco que se sacrificó para cambiar el curso de la guerra. El capitán Denny ASY. Su tripulación era recordada en cada mundo humano y honrada por especies alienígenas que jamás habían conocido. Su sacrificio había demostrado a la galaxia lo que los humanos estaban dispuestos a hacer por la victoria. La era de la expansión humana había comenzado, construida sobre los cimientos de quienes se atrevieron a luchar cuando todo parecía perdido. La galaxia había pedido ayuda, y la humanidad había respondido con leyendas. Ahora esas leyendas perduraban, no solo en la memoria, sino en la estructura misma de la civilización galáctica. Al final, la galaxia aprendió lo que la Tierra siempre había sabido. Las leyendas nunca mueren del todo. Simplemente esperan el momento oportuno para resurgir y mostrar al universo lo que el coraje y la determinación pueden lograr. Cuando se negaron a rendirse, las estrellas dejaron de brillar. Brillaban con la luz de la esperanza, protegidas por los descendientes de aquellas primeras naves legendarias que se atrevieron a luchar contra lo imposible y vencer.